Bueno, pues estamos aquí hoy, como ya todos sabéis, a presentar la obra de Antonio, una obra que ha salido tras mucho tiempo de trabajo y mucho tiempo de esfuerzo por parte de él, y voy a hacer una pequeña introducción de lo que es Antonio y cuál ha sido su trayectoria hasta este momento. Antonio nació el 5 de julio de 1988 en Jerez de la Frontera, chipionero, de padres chipioneros, aquí presente. Estudió en el Colegio Virgen de Regla, se formó ahí su educación primaria, después fue al Instituto Zarmedina, donde cursó el bachillerato, y después fue a la Universidad de Sevilla a estudiar periodismo. Una vez finalizado periodismo, estudió un máster en comunicación política empresarial en la Universidad Camilo José Cela, y además ha realizado distintas participaciones en distintos tipos de revistas o sitios políticos, como puede ser la revista 15 aquí en Chipiona, donde ha hecho numerosas ya intervenciones, en la revista La Galerna deportiva, también la revista deportiva Panenca, en la web de los Citerreinos, y también es muy activo en lo que son redes sociales y en internet con su blog La Defensa Siciliana, donde él asiduamente realiza artículos que personalmente son de gran calidad. Y también es una de las personas más activas en redes sociales, como puede ser en Twitter, donde bajo el hashtag, bajo su seudónimo, su nickname, ¿no? O avatar o Fantantonio, es una de las personas más activas, yo creo que a nivel provincial, incluso regional, me atrevería a decir. Él es un gran aficionado a la lectura, desde siempre. Recordamos sus amigos cuando tenía los libros ordenados por edades, por tiempo y etapas en su comienzo. El Pérez Reverte, por ejemplo, es un escritor que yo sé que a él le ha influenciado mucho en su escritura y en cómo crea novela histórica en una época histórica española. También Dostoyevsky, Tolstoy, todos esos tipos de autores, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, todos esos escritores son los que a él la ha influenciado, creo yo, en su manera de escribir, en su manera de ser, y que son de los que es gran aficionado. Yo en la introducción poco más tengo que decir, solamente que como tú has dedicado el libro a ella y ella no está aquí, pues wish you were here. So you think you can tell, heaven from hell, blue sky to pain, can you tell I can't feel what caused you rain, smile from away, do you think you can tell, let me take you train. For ghosts, all that for trees, all that for the cool breeze, come for the change, and you stand, walk on by the wall, your own care.
Quiero agradecer personalmente a Paco, a Manu y a Hipólito que han venido aquí a tocar turísticamente a Antonio, y gracias por estar aquí, por ese pedazo de canción que lo habéis tocado. Yo sé que a él le ha encantado, como lo he estado diciendo, y gracias de corazón, gracias. Bueno, ahora voy a hablar yo brevemente, muy brevemente, porque venimos a escuchar hablar a Antonio, y creo que es el que tiene que hablar aquí hoy, y voy a hacer una breve, más o menos, descripción de lo que es la obra que ha realizado Antonio, que es una obra ambientada en la Guerra Civil Española, en un pueblo, en Munda, un pueblo ficticio, en Sierra Morena, un pueblo típico de la parte de la Carolina, de esa zona, en el que vemos reflejado cómo es un pueblo, cómo fue la Guerra Civil en ese sitio, en las redencillas personales, donde se impuso el odio personal más que la ideología. Una obra en la que Antonio describe perfectamente al detalle lo que es el pueblo, es muy visual porque está uno leyéndolo y está viendo el pueblo directamente, lo describe perfectamente, con unos personajes con una personalidad muy fuerte, con unas contradicciones en cuanto a la ideología que se le espera o la acción que se le espera con lo que realmente hacen, fomentando mucho lo que es el individualismo de la persona dentro de lo que es una época donde premiaba el totalitarismo. Creo que eso es una marca muy de Antonio, conociéndolo bien, que se vea cómo es el individuo dentro de ese colectivo que era la Guerra Civil Española, dentro de lo que eran tanto el bando comunista como el bando nacional fascista. Creo que cuando vayamos, los que hayan leído un poco la obra o los que vayan viéndola, verán cómo el individuo premia lo que es el grupo. Y nada, poco más que decirle de la obra de Antonio, tampoco vamos a hacer spoiler ahora. Os invito a leerla, es cómoda de su lectura y es apacible. Yo por mi parte poco más, nada más que agradecerle que me hayas cogido como presentador, ha sido un gran honor y espero que haya estado a la mínima altura de la que te mereces. Y nada, cederte ya la palabra a ti para que ya hables tú. Lo primero que tengo que decir es que el honor es mío. El honor es mío de que tú seas mi presentador y de que todos los que estéis aquí esta tarde tan calurosa conmigo. Y antes que nada decir que no podía haber esperado un mejor acompañamiento musical que Pink Floyd, así que se lo agradezco de corazón, no me lo esperaba y ha sido una muy grata sorpresa. Y aparte de agradecer a todos los que estáis aquí, también quería agradecer, antes que nada, a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona, que aparte de Rafael, aparte de ser mi amigo, también es el delegado de Cultura que Chipiona se merecía y necesitaba, por cederme este espacio en el que estamos hoy, que yo creo que es bello y único en Chipiona y además muy, muy fresquito para un día como hoy. No podía imaginar un lugar mejor para presentar este libro ante mis paisanos, ante mis amigos y ante mi familia. Por supuesto, agradecer a Rafael no solo por su condición de moderador, sino también de mecenas, por honrarme con su amistad y por creer siempre desde el principio en lo que yo escribo, por ser una habitual y fiel lector y por haber apostado sin dudar ni un momento por este proyecto desde hace ya casi un año que empezó a ver la luz. Es un orgullo para mí, no podía ser otro que él estuviera aquí. Y al final, aunque no por ello menos importante, agradecer infinita y sinceramente a todos y cada uno de los mecenas que han hecho posible Hombres Armados.
porque sin ellos este libro simplemente no existiría. Ellos decidieron apostar por un producto, vosotros habéis decidido apostar por un producto que no conocíais, dándome un voto de confianza imprescindible para quienes, como yo, partimos desde la nada en este mundo de las letras. El papel que antes correspondía a los editores ahora corresponde al público, que sois vosotros y que sois parte de la obra y dueños no solo del resultado final, de esto que veis aquí, sino también del proceso mismo de edición. Me siento especialmente orgulloso, además, del hecho de que este libro haya podido nacer gracias a un crowdfunding, que es una suscripción colectiva, como ya imagino que sabréis, que permite la transacción libre e independiente entre particulares. Por lo tanto, el público tiene un grado mucho mayor de decisión en el tipo de contenido que quiere consumir. Y ese mismo poder se traslada también al autor, que ya solo depende de su buen hacer para convencer a los potenciales mecenas de la valía de lo que está aquí escrito, ¿no? Y esto revaloriza enormemente eso que en España está tan maltrecho, que es la sociedad civil, y yo creo que es algo bastante necesario. Y bueno, ya pasando a hablar un poco de Hombres Armados, de la obra para la que hemos venido todos aquí a reunirnos, yo lo escribo fundamentalmente porque, como decía uno de mis escritores favoritos, como ha señalado Rafael, Arturo Pérez Reverte, decía que uno escribe las historias que le gustaría leer. Hace ya algunos años, leyendo la magnífica historia de la Guerra Civil Española que escribió el británico Hugh Thomas, que recientemente falleció, se me quedó grabado un episodio que no conocía y que realmente el gran público conoce poco. Y es que en muchos lugares de la España republicana, después del golpe de julio del 36, el Estado se desintegró sencillamente. Y, por ejemplo, en Madrid, sin ir más lejos, el gobierno entregó las armas a sindicatos y milicias que se iban formando espontáneamente. En Barcelona se derrumbaron todas las estructuras tradicionales de poder. Se estableció en muchos lugares una sociedad igualitaria bajo los preceptos del comunismo libertario, pero fue en el campo donde sucede Hombres Armados, donde esta experiencia revolucionaria, que lastró definitivamente el esfuerzo de guerra republicano, donde se desarrolló con mayor intensidad y también con mayor orden. En multitud de aldeas y pueblos de Aragón, Castilla, Levante, se autorregularon, destruyeron las estructuras convencionales de la administración y se establecieron como colectividades agrarias autónomas, que imprimían incluso moneda propia. Este hecho está unido a otro también bastante importante que a mí me pareció muy curioso y me asombró en su momento, y es que los pequeños propietarios y terratenientes que permanecían en la España republicana, normalmente de una ideología conservadora, se afiliaron en masa al Partido Comunista por verlo como la única fuerza que protegía, curiosamente, la propiedad privada y el orden en mitad de aquel pandemonio. No obstante, fue a partir de la primavera y del verano del 37, cuando empieza cronológicamente el tiempo del libro, cuando este Partido Comunista se convierte de facto en la única fuerza política de la España republicana, capaz de articular una defensa a ultranza de la tesis de primero ganar la guerra y luego hacer la revolución. Y es ahí donde yo veo una historia, hace algunos años, como digo. Mi tarea realmente ha resultado como la del escultor, lo que decían, ¿no? Que va sacando su figura del bloque de mármol. He tardado año y medio aproximadamente de documentación y de escritura para sacar adelante esta criatura. Y aquí está. Yo vi una historia en el hecho de que todas esas colectividades agrarias, establecidas bajo una forma de administración del comunismo libertario, cayeran bajo la piqueta de un nuevo Estado que precisamente renacía bajo los auspicios del partido oficial comunista. Y ese Estado intenta ganar la guerra eliminando todo tipo de disidencias, mediante censura, arrestos indiscriminados, policía secreta, etc. Y en aquel tiempo, en aquella España, no hay mayor disidente que el anarquista, ¿no? No hay mayor disidente más notable que los anarquistas. Y ahí están los sucesos de Barcelona, la famosa miniguerra entre anarquistas y trotskistas por un lado, la recuperación del campo aragonés por parte de las brigadas de Lister, etc. Si uno se acerca tanto a la Guerra Civil Española como a la Revolución Rusa, por poner dos ejemplos muy conocidos por todos, se dará cuenta de que la burocracia siempre le declaró la guerra, la burocracia comunista siempre le declaró la guerra al campo. Y en ese contexto yo imaginé una aldea, Munda, una aldea de campesinos, como los que yo leía en el libro de Hugh Thomas, campesinos que se yerguen ante un poder ciego y brutal. Y decidí llevarme esa aldea de Aragón hacia el sur, hacia Andalucía, hacia concretamente Sierra Morena. Sierra Morena es un territorio en la literatura española mágico,
porque es donde, por ejemplo, Don Quijote se pierde y donde se agudiza en su locura, donde sufre una serie de acontecimientos casi catárticos que lo cambian por completo. Además es un lugar, Sierra Morena y alrededores, donde se han librado batallas decisivas para el devenir de la historia de España. Y sobre todo durante la guerra fue un territorio en donde las líneas del frente se fijaron con rapidez, con mucha rapidez en el verano del 36 y luego prácticamente no cambiaron hasta el final de la guerra. Por eso a mí como autor ese escenario en apariencia tranquilo, duro, hostil, profundamente agrícola, me daba una oportunidad, la de situar una aldea imaginaria, una aldea de campesinos anarquistas que se autorregulan y deciden ellos mismos ser los dueños de su destino. Y son anarquistas por conveniencia también de la historia que pretendía narrar, porque como ha dicho Rafael, ha remarcado Rafael antes, el anarquista siempre fue un símbolo del individualismo extremo, del individuo frente a la maquinaria de la colectividad simbolizada en el Estado o la burocracia. Y los anarquistas de Munda, o los campesinos, mejor dicho, de Munda, son individuos que realmente están unidos por dos cosas, por angustia y por su angustia y por su soledad. Viven en Munda, como he dicho. Munda no existe, pero los amantes de la historia, en especial los amantes de la historia clásica de Roma, sonreirán ante este guiño, imagino, porque Munda fue el lugar, un descampado entre Córdoba y Sevilla, donde tuvo lugar la última batalla de la guerra civil entre César y Pompeyo, tan famosa, por el cine sobre todo. Y el frente, en mi historia, no estaba demasiado lejos, es decir, el frente, el enemigo, el ejército nacional, los fascistas. Y la ciudad más próxima, que es un punto de referencia histórico para el ejército del sur republicano, es Pozoblanco, que es un lugar además ideal para situar a esa pequeña corte de oligarcas de nuevo cuño de la burocracia comunista que ejerce su influencia, que ejerció su influencia implacable y que la ejerce en mi historia. Esta burocracia está personificada especialmente por una familia, que bueno, que los lectores de Hombres Armados conocerán en su momento, que son los Daye. Y los Daye son, como he dicho antes, están vinculados a esos propietarios rurales que vieron en el comunismo no solo una oportunidad de promocionar socialmente, sino una salvación también ante el hecho consumado de la revolución de los campesinos. Hombres Armados, en definitiva, es un microcosmo de todo esto, ¿no? Sus personajes arrastran tras de sí un pasado que los esclaviza y que determina su futuro. Son personajes que ante lo implacable y devastador de un mundo que no comprenden, que es hostil y sanguinario para ellos, se les muestra como una fuerza incontrolable. Ellos solo tienen una única reacción, realmente, que es luchar, como lo que llamaban los griegos antiguos, la ibris, ¿no? Que es el desafiar lo que no pueden cambiar. Es una reacción un poco, bueno, inútil desde un punto de vista frío, pero que literariamente yo consideré que me daba bastante juego para contar esta historia. Y son personajes, todos los que aparecen en la novela, los de un lado y los de otro, con códigos rigurosos y a menudo contradictorios, como ha dicho Rafael. No son personajes puros, porque yo creo que la pureza no existe en la realidad y en la ficción no es más que un reflejo de la misma realidad, así que no pueden existir tampoco los personajes puros. Y bueno, quisiera terminar citando, volviendo a Pérez Reverte, como empecé esta locución, citando una frase que se la leí hace mucho tiempo a Pérez Reverte antes de leérsela a Virgilio, que fue el que la escribió en la Eneida. Y es que la única salvación para los vencidos es no esperar salvación alguna, y yo creo que esa frase resume un poco el sentir de los personajes que protagonizan Hombres Armados. Y bueno, no había misericordia ni la iban a pedir, así que, en definitiva, eso es lo que he querido transmitir. Bueno. Ahora abrimos un turno de preguntas, si queréis realizar algún tipo de pregunta. Yo para romper el hielo le voy a hacer la pregunta primera a Antonio, y directa y en la cara. ¿Cómo sería el mundo del siglo XXI actualmente? ¿Cómo transmitirías tú la idea del mundo ahora mismo? ¿Dónde verías tú los personajes del mundo para inspirarte ahora? Es una pregunta, me alegra que me hagas esa pregunta, Rafa. Es una pregunta, yo creo que los personajes los habitantes de la Munda de 2017 tendrían Twitter. Y probablemente no echarían mano de la fuerza bruta para defenderse ante un poder implacable, pero
pero sí que se rebelarían, yo creo, manifestarían un poco su angustia, porque en cierto modo estamos en un mundo muy parecido al que yo intento reflejar en el universo de la munda de hombres armados. Tenemos que convivir, no sé si luchar es la palabra, pero tenemos que convivir en un mundo regido por fuerzas que se nos escapan un poco, ¿no? Que escapan totalmente a nuestro control, y lo que podemos hacer en nuestra cuadrícula, en la cuadrícula que habitamos en el mundo, es demasiado reducido y demasiado poco efectivo para influir en el desarrollo de los acontecimientos. Y en ese sentido yo creo que 2017 podría ser un buen lugar para ambientar una munda. No serían tan sanguinarios, quizás, por la época y por la educación que el español medio de hoy tiene con respecto al español medio que protagoniza Hombres Armados, pero yo creo que también se rebelarían y sobre todo lo dirían, más que actuarían. No hablan mucho los personajes de Hombres Armados. En este caso, en 2017, yo creo que sí que hablarían más y harían menos. ¿Quieres hacer una preguntilla por ahí? En primer lugar, la enhorabuena Muchas gracias. por este magnífico artículo, que estoy muy buen seguro de que a todos nos gustará mucho. Yo me considero también un fiel seguidor tuyo, te conozco hace mucho tiempo, hemos estudiado en la misma facultad, y quería preguntarte por la disponibilidad. ¿Cuándo podremos disponer de él en cualquier librería o aquí en Chipiona o formato digital? Me gustaría saber. Pues la verdad que te agradezco, Jesús, eres amigo y sé de corazón que lo dices de verdad. Pues Hombres Armados ya está disponible, se puede encontrar en la web de libros.com/Hombres Armados, tanto en formato físico, se puede encargar desde la misma web, como en formato digital. En formato digital se puede también encargar en la misma página de libros.com y en Amazon. En Amazon, escribiendo mi nombre o Hombres Armados, enseguida sale y fácilmente te lo puedes descargar al Kindle o a la tablet o lo que fuera. Y físicamente en Chipiona es una de las cosas que quiero y que estoy trabajando con la editorial para bueno, que en alguna librería de Chipiona que se preste y que yo hable con ellos y lo arregle, poder vender físicamente Hombres Armados en Chipiona. Todavía no es posible, pero pronto. Y bueno, también quiero aprovechar tu intervención para decir que bueno, que traigo aquí unos ejemplares, y para ahora, cuando termine este acto, el que quiera, hay algunos ahí, el que quiera pues simplemente se lo puede también comprar aquí. Otra preguntilla por ahí, alguno quiere sacarle las tripas a este hombre aquí, a pecho descubierto. Estoy disponible. No. Bueno, yo ya no te voy a preguntar por cuál es tu personaje dentro de la obra más que cree que es más importante. Si Bonaplata es el hijo, porque el padre le da un ataque de higo en el primer y segundo capítulo. El hijo, si considera que es el más importante, es un estilo a un Corto Maltés de la Guerra Civil Española, un personaje así, una actitud un poco chulesca y bohemia, o es el cura el que consideras que es el personaje más fuerte. Al principio, cuando yo empecé a escribirla y a pensar la obra, Porfirio Bonaplata era el personaje que me servía un poco de guía, ¿no? Yo he querido hacer una obra coral, pero sí que es verdad que hay algunos personajes que predominan de una forma u otra. Pero luego, con el propio desarrollo de la novela, escribiéndola, al final uno tiene sus preferidos, y para mí el cura, hay dos curas, el personaje llamado el cura y el sacerdote, son mis dos personajes. No son tan distintos como podía parecer en un primer momento, pero me parecen dos personajes que a mí que soy el creador, son dos personajes en los que yo he intentado poner mucha carne en el asador, y me quedaría con ellos. No vamos a hacer spoilers tampoco, ¿no? Bueno, una pregunta más, alguno. En librerías todavía no. Estamos intentando que esté en Chipiona, en una librería físicamente, a la mayor brevedad, imagino que en septiembre, pero en libros.com/Hombres Armados, e incluso aquí, bueno, como he dicho antes,
al que quiera puede hacerse también con un ejemplar, ahora cuando terminemos el acto. Bueno, pues ahora vamos ya acabando el acto, ¿no? Una copita de despedida y va a firmar los ejemplares El que quiera. Quería leer quería terminar el acto con una lectura de es un pequeño fragmento, muy breve, que es por elegir uno, he elegido el momento en el que el sacerdote vuelve a su iglesia, que la iglesia es un lugar importante en la obra, es un lugar simbólico, más que importante, simbólico. Y quería leer una pequeña, si todos ustedes lo tienen a bien. Cuando abrió la pequeña puerta de la parte posterior de la cabecera, la que daba acceso a la sacristía desde la callejuela opuesta a la Plaza Mayor, y conectaba con la parte posterior del altar, comprendió lo que había intuido siempre, la profunda desafección moral de aquellas sencillas gentes de Munda. No había anticlericales, ni furibundos matacuras como se contaban historias de otros lugares. Más allá de Tomás Dalle y su cuadrilla, Munda simplemente no creía en Dios. Por lo tanto, no odiaba. Había algo de beatífico en esa indiferencia, también algo de atroz. No creían en un Dios vago e impreciso, en el Dios remoto que él, Monseñor Salvatierra, les había transmitido todos esos años. Un Dios que se comunicaba con ellos a través de un hombre frío, tan frío como las losetas del suelo de su iglesia. Un Dios tan cansado y gris como él, tan hueco y vacío como su sacerdote en Munda, mediante el cual se aparecía a los campesinos como una entelequia, tenue, prescindible, sin energía y sin iniciativa. Munda estaba hecha por trabajadores del campo que necesitaban un Dios fuerte. Eso lo estaba empezando a entender ahora, al verlos tan decididos, afrontando la muerte de pie, prestos a combatir contra un enemigo más grande, contra un enemigo arrollador. Necesitaban un Dios claro, un Dios que se mostrase ante ellos entero y desnudo, sencillo, comprensible, un Dios eléctrico que no cediese el desaliento de las cosas, que no arrostrase ninguna oscuridad, un Dios justo y lleno de aliento, aliento del que precisaban ellos cada día, cuando habían de echar mano antes de que amaneciera y meter las manos yertas en la tierra fría, congelada, húmeda, a la que tenían que arrancarle las entrañas y convertirlas en fruto comestible con el que alimentar a sus hijos. Un Dios que no aceptase la rendición, pues ellos no iban a rendirse, ahora lo estaban demostrando. Ahora él lo veía y se lamentaba por no haberlo comprendido antes. Un Dios cuya moneda de cambio no fuese la blandura ni la flojera, sino los arrestos. Pero él no podía darles a ese Dios. Él no era nada de todo eso. Él era torpe, débil, desconocía la firmeza, no había tenido jamás que implicarse en algo, ni sufrir por nada.